Bueno chicos, vamos a empezar con el análisis de esta oración. Entonces lo primero que intentamos hacer es detectar dónde está el verbo, y el verbo es gustan. Una vez detectamos el verbo vamos a ver cuál es el sujeto. No podemos preguntar a quién, porque si preguntamos a quién nos va a salir que el sujeto es le, y un sujeto no puede ser un pronombre de esta manera. Entonces los sujetos, los únicos pronombres que pueden serlo son los pronombres personales. Entonces, en vez de preguntar quién, vamos a intentarlo con la prueba de la concordancia. Para ello decimos le gusta y vemos que concuerda y es la película cómica. Y de esta manera sí detectamos que el sujeto es las películas cómicas. Sería sintagma nominal, sujeto, un determinante, modificador, núcleo, sustantivo, y esto sería un adjetivo y realiza la función de adyacente. Me podéis poner sintagma adjetival también. Aquí tendríamos un sintagma verbal, predicado verbal, porque el verbo no es copulativo. Recuerdo que los únicos verbos copulativos que hay son ser, estar y parecer. Y el núcleo es este, núcleo, verbo. Ahora, si tenemos aquí un le, esto es un pronombre, con lo cual es un sintagma nominal. El núcleo es un pronombre. Y la función que tendría es complemento indirecto. Y ya tendríamos analizada esta oración. Ahora bien, para ver... Vale, vamos a ver ahora el comentario oracional. Entonces, en este caso, diríamos, esta es una oración enunciativa, afirmativa, porque indica una modalidad que expresa una realidad, es decir, enuncia una realidad y la afirma. No está diciendo que no le gusten las películas cómicas, está diciendo que sí le gustan. Tras la modalidad hay que ver la naturaleza del verbo, para eso nos fijamos en el verbo y vemos que es gustan. Es un verbo no copulativo, es decir, predicativo. La naturaleza del verbo puede ser copulativa si son verbos ser, estar o parecer, o predicativa si no son esos verbos. Entonces en este caso es predicativa. Y dentro de los predicativos hay que tener cuidado porque pueden ser transitivos o intransitivos, según si tienen complemento directo o no. En este caso, como no lo tiene, es intransitiva. No importa que tenga complemento indirecto, lo importante es el directo. Después vemos la presencia y la participación del sujeto. En este caso vemos que hay sujeto, con lo cual es una oración personal, y el sujeto sí realiza la acción, con lo cual es activa. Sé que es un poco raro en este caso decir que las películas son las que gustan, pero en realidad, si nos fijamos, la perífrasis de voz pasiva no está en esta oración y son las películas las que están gustando a la persona, con lo cual activa. Y por último, el número de verbos, que como nosotros nada más que hemos visto oraciones de un solo verbo, es simple. ¿De acuerdo? Pues ese sería el comentario oracional. Vamos a ver ahora estas dos oraciones. En estas dos oraciones la frase es prácticamente igual, pero lo que cambia es el verbo. Y quiero aprovechar para ver las dos correcciones. Vámonos primero a esta. En este caso, lo primero que hacemos es detectar el verbo. Y en este caso vemos que el verbo es permaneció. Ahora vamos a intentar encontrar el sujeto. El sujeto es lo que concuerde con el verbo. Entonces aquí podemos decir unos grajos permanecieron inmóviles, que también cambia, sobre los terrones. Entonces vemos que cambia, lo que no es el verbo es esto y esto. Pero como el sujeto solamente puede ser un sintagma nominal, esto queda descartado y el sujeto es un grajo. Pues lo colocamos, decimos un grajo, sintagma nominal, sujeto. Esto es un determinante modificador y esto es un núcleo, que es un sustantivo. Ahora vemos el resto del predicado, que es permaneció inmóvil sobre los terrones. Sería sintagma verbal, predicado verbal, núcleo, permaneció, que es un verbo, y ahora nos vamos a inmóvil y sobre los terrones. Vamos a ver primero sobre los terrones, que es muy fácil. Entonces, en este caso sería un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. Sobre es una preposición que funcionaría como enlace y los terrones es un sintagma nominal que está dentro de este sintagma preposicional, por lo tanto tiene función de término. Esto sería un determinante modificador y esto es un núcleo sustantivo. Ahora tenemos inmóvil. En este caso sería sintagma adjetival y vamos a ver qué funciones pueden realizar este sintagma adjetival. Le ponemos el núcleo y vamos a ver. Nosotros vemos que tenemos
un adjetivo que está en una oración cuyo verbo no es copulativo. De hecho, vemos que el predicado es verbal. Bien, ahora vamos a ver si se refiere este adjetivo a alguna parte de la oración. En este caso vemos que se refiere a grajo. Y de hecho, si ponemos unos grajos permanecieron, esto cambia inmóviles. Con lo cual, vemos que está concordando. Bien, tenemos un adjetivo que está en una oración que no es copulativa y que se refiere al sujeto y va con él. Vamos a ver qué pasa si cambiamos el verbo principal por el verbo estar. Decimos un grajo está, sería está, inmóvil. Tiene sentido, con lo cual vemos que es un complemento predicativo. Y ya tendríamos esta oración analizada. Para analizar esta sería muy similar. Vemos que el verbo es estar, eso sí ha cambiado, pero el sujeto sigue siendo un grajo. Con lo cual lo marcamos, sintagma nominal, sujeto, determinante, modificador, núcleo sustantivo. Y ahora ponemos aquí sintagma verbal, predicado nominal, porque el verbo es copulativo. Lo demás sí es igual. Esto sigue siendo un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. Esto sigue siendo una preposición. Y aquí tenemos un sintagma nominal, término. Todo lo demás es igual. Perdón, aquí me he equivocado. Determinante modificador. Y aquí núcleo sustantivo. Bien, ahora esto es un adjetivo. Sintagma adjetival. Y ahora vamos a ver qué es. Entonces, nosotros tenemos un adjetivo que va solo, como podéis ver. Tenemos la misma situación que antes, ¿veis? Inmóvil e inmóvil. Lo único que cambia es el verbo. Pero el cambio del verbo afecta mucho al adjetivo. Fijaos, es cierto que aquí podemos decir unos grajos están inmóviles. Claro que sí, pero es que este cambio del verbo implica que no puede haber un complemento predicativo porque es incompatible en esta oración. Tiene que haber otro complemento que es específico de las oraciones con verbo copulativo y que precisamente lo provoca el predicado nominal también, que es el atributo. ¿De acuerdo? Entonces no nos podemos olvidar de esto. Ahora bien, esta oración, estas dos oraciones tendrán comentarios oracionales muy distintos. Si nos fijamos en la primera, podemos decir, se trata de una oración enunciativa, afirmativa, predicativa, porque el verbo no es copulativo. En este caso, como no tiene complemento directo, sería intransitiva. Después sería personal, activa y simple. ¿De acuerdo? Entonces tenemos enunciativa, afirmativa, predicativa porque no tiene verbo copulativo, intransitiva porque no tiene complemento directo, personal porque tiene sujeto, activa porque el grajo es el que permanece inmóvil, es el que realiza la acción, y simple porque tiene solo un verbo. Vamos a irnos a la oración de al lado. Sería, es una oración enunciativa, afirmativa. En este caso el verbo sí es copulativo, con lo cual copulativa. Pero ya no ponemos nada más porque cuando tenemos el verbo copulativo no hace falta decir transitiva ni intransitiva ni nada de esto. Después diríamos que es personal porque tiene sujeto, activa y simple. Con lo cual veis que lo único que cambia es la copulativa. Pero claro, al cambiar la copulativa, ¿veis? Al estar aquí copulativa y aquí predicativa, el estar copulativa hace que el intransitiva ya no esté. Pero bueno, es simplemente eso. Nada chicos, espero que os haya sido útil.